Mire esto tan especial que tenemos en esta mañana. Estaba meditando y compartía hoy en la madrugada con los que veníamos en el viaje acerca de la bendición generacional. La iglesia de Jesucristo debe entender que Dios es un Dios de generaciones. Sí, es Dios de ayer, de hoy y de mañana. Amén. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana por los siglos de los siglos. O sea, Dios es un Dios generacional. Y meditaba esto porque el Señor puso en mi corazón para poder compartir con ustedes en esta mañana que Dios está levantando una generación poderosa, una nueva generación. Compartía nuestra hermana y lo que decía, lo que se perdió o lo que tal vez antes no se le daba importancia, hoy es como que de repente ese velo cayó y comenzamos a ver lo que Dios está haciendo. Por eso de que le pido a la iglesia en esta mañana que usted abra bien sus oídos espirituales para que esta palabra pueda entrar en su espíritu. Amén. Esta palabra se haga carne en usted para que podamos ir por más. Amén, iglesia. Meditaba esto porque el propósito general de Dios es que cada generación sea bendecida. Que cada generación que está presente pueda tener la cobertura, pueda tener la bendición que el Padre ha soltado sobre varias generaciones que pasaron, tal vez no aprovecharon y se olvidaron de las promesas de Dios. En esta generación presente, esta generación que Dios está levantando en esta ciudad, quiero que me escuchen, es la generación que va a conquistar, es la generación que va a lograr, es la generación que Dios ya está levantando para conquistar Necochea, conquistar Quequén, conquistar la provincia de Buenos Aires, conquistar Argentina. Dios quiere hacerlo con la iglesia. Que alguien diga amén. Dios quiere hacerlo con la iglesia. Los milagros que están sucediendo, ya no hay una persona haciendo milagros. La iglesia está haciendo milagros. La iglesia está haciendo milagros. Donde usted vaya, donde usted camine, ¡pum!, la gloria de Dios va a caer en ese lugar. Y yo puedo sentirlo. Antiguamente buscábamos a los hombres de Dios, mujeres de Dios. Sí que hay varios, pero Dios está interesado en la iglesia. Dios está interesado en la gente que tiene deseo de cambiar la historia de esta ciudad. Digo esto porque hablaba con mis hermanos y les decía algo interesante. Yo quiero que podamos aquí leer en el capítulo 3, verso 15. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Diga conmigo, Dios es un Dios de generación. Muy bien. Dice la Escritura, el verso 15. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, amén, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Qué impresionante. Qué palabra estaba recibiendo Moisés. La forma de presentarse Dios ante este gran hombre. Dios le estaba diciendo: quiero que le digas a los hijos de Israel cómo te vas a presentar. Y mediten esto, porque cuando Dios habla con Moisés, está hablando de generaciones. Y no está hablando de una generación, está hablando de 3 generaciones. Y meditaba esto porque ayer, cuando cada persona compartía allí en San Cayetano y hablaba acerca de la ciudad y de los pastores que pasaron por ese lugar, una lámpara, mientras estaba ahí sentado, se encendió en mi espíritu. Y yo dije algo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Yo le dije al
padres, ellos pagaron un precio. Ellos lo que hicieron fue sembrar, sembrar y sembrar. Y esta generación presente es la generación que está cosechando la bendición de Dios. Siempre comparto en la escuela ministerial y le contaba a los hermanos el tiempo de oración de mis padres. Hablo de mi papá y mi mamá. Gente de oración, gente donde podía estar largas horas en la presencia del Señor, buscando de Dios, recibiendo rema, recibiendo revelación. Y yo alguna vez me pregunté y le dije al Señor, ¿lo que ellos están haciendo afectará a nuestra generación? Lo que ellos hacen, o lo que hacía mi padre, porque en el año 2001 se fue la presencia del Señor, pero él dijo algo que yo lo tengo presente. Él dijo, nunca, nunca dejes de sembrar, nunca dejes de darle a Dios lo que es de Dios, porque tus hijos serán benditos a causa de tu siembra. Y yo quiero decirle algo a la iglesia. Cuando hablamos de siembra, no estamos hablando tan solo de dinero, sino que hablamos de algo más profundo. Hablamos de una herencia más poderosa que el dinero. Es la herencia espiritual. Es la herencia, es la riqueza, es la gloria, es la herencia de la honra. Es la herencia donde uno recibe lo que ellos sembraron. Yo sé que tanto mis hijos, esta generación, yo soy la tercera generación, sé que es la generación que va a lograr, escuche esto, va a lograr por la Escritura cumplir el propósito de Dios en esta ciudad. ¿Están escuchando? Tu generación, tus hijos, creo que me escuchen, tus hijos van a conquistar, ellos van a hacer lo que van a levantar un altar de adoración en esta ciudad y Dios va a derramar su gloria. Milagros van a ocurrir a causa de tu siembra. ¿Me están escuchando? No sé si está tu hijo a tu lado, y si no está, buscando en esta mañana y quiero que le digas, Dios lo va a hacer contigo. Mira esto. Cuando Moisés recibe esta palabra, Moisés pagó un precio muy importante para que Josué y Caleb lleguen a la tierra prometida. Moisés tuvo que pagar el precio de enfrentarse al faraón, tuvo que pagar el precio, escuche bien por favor, de poder estar buscando de Dios, buscando revelación. Moisés tuvo que pagar ese gran precio. Josué, escuche esto, a Josué no le costó nada, pero sí Moisés había pagado un precio. Él tuvo que estar en el monte, él tuvo que pararse ante el faraón y también luchar con un pueblo que le llevó 40 años dando vuelta en el desierto para que entendieran, aleluya, cuál era la voluntad de Dios. Moisés pagó ese precio. La primera generación paga el precio. Moisés tuvo que luchar para que cambiaran su mente de esclavos. Moisés tuvo que pelear, luchar por eso. Pero cuando Moisés le da el manto a Josué no le costó nada. Josué tan solo con soltar una palabra y tan solo con mandar a los espías, Josué pudo conquistar la tierra prometida, pero a causa del precio que pagó su padre Moisés. Meditaba esta palabra y compartía esto, y podía ver que Dios sí es un Dios de generaciones. Ahora Josué pudo llevar al pueblo a la tierra prometida en muy poco tiempo. Moisés no pudo lograrlo, 40 años luchando. Y esto es lo que el Espíritu Santo me daba por su palabra. Él me decía que varias generaciones, otros hombres y mujeres de Dios, no pudieron lograr en esta ciudad porque tal vez su corazón hubo orgullo, soberbia, altivez. Pero Dios me hablaba y me decía, voy a conquistar esta ciudad y lo voy a hacer con esta iglesia, lo voy a hacer con cada hombre y con cada mujer que se atreve a creerle a Dios, porque la generación pasada pagó un precio para que nosotros podamos
que es un Dios de generaciones. Quiero llevarte, o que alguien busque por favor en el libro de Romanos, el capítulo 4. Mientras que Moisés pagó este gran precio, Josué pudo, aleluya, en poco tiempo entrar a la tierra prometida. En poco tiempo. Y esto quedó en mi espíritu resaltando. En poco tiempo. Si a Moisés le tomó 40 años que el pueblo entendiera, 40 años para que ellos puedan entender, tan solo con la segunda generación, la que venía, la generación venidera, la generación de Josué, la generación de Caleb, pudieron tomar la tierra prometida. Romanos capítulo 4, verso 16 al 18 dice lo siguiente: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos dicen amén? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Ahora, yo sé y entiendo que tanto Moisés, que conocía a Dios, Abraham también lo conocía a Dios. Y escuche esto, porque Abraham tuvo que pagar un precio que la generación siguiente pudo obtener la herencia y la tierra que Dios le había hablado. Vemos en la generación de Abraham un hombre, como dice la Escritura, un hombre de fe, una persona que le creía a Dios. Y por la Escritura pude entender que Abraham es la fuente de la bendición generacional. La palabra habla como padre de multitudes. Está hablando que por medio de Abraham todas las familias de la tierra son benditas. Todos son benditos. Y meditaba esto porque si Abraham es la fuente de la bendición generacional, está diciendo que la generación presente, la generación actual, es la generación que Dios está levantando. Es la generación del tercer día, lo que hablas Osea capítulo 6, verso 3. Es la generación que Dios está levantando, aleluya, para traer su gloria a esta ciudad. Yo quisiera que vuelvas a leer el 17 y 18, por favor, del capítulo 4 de Romanos. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dice padre de muchas. Quiero que lo lea. Padre de muchas. Siempre habla de multiplicación. Está hablando de una bendición. Y esta bendición que estamos soltando en esta mañana tiene que afectar tu generación. Por ahí uno se pregunta y dice: pastor, mis hijos no están en el camino. Tal vez poco nos congregamos en este lugar, no interesa, pero a causa de esta promesa, ellos son bendecidos. Sí, Señor, y que el diablo, ellos son bendecidos. Y mire esto, porque cuando Dios habló con Abraham, el primer nombre era un nombre corto, era Abraham, que significaba en ese momento Padre exaltado. Pero cuando Dios más tarde le cambió su nombre, le puso a Abraham, que significa Padre de multitudes. Esto fue lo que a mí me impactó. Cuando uno cree en la palabra, y aunque no está viendo lo
lo que Dios le está diciendo, pero se toma de la promesa de Dios. La promesa de Dios tarde o temprano se va a cumplir en tu vida. Y como dijo mi padre, si no se cumple en mí, se va a cumplir en ustedes, pero la promesa de Dios se va a llevar a cabo en ustedes. Así que tenemos que acostumbrarnos a soltar la bendición sobre nuestra generación. Tenemos que hablarle a nuestros hijos. Tenemos que decirle a nuestros hijos: hijos, ustedes son bendecidos. Ustedes van a lograr lo que yo no logré, pero lo van a hacer porque el propósito de Dios se cumple con aquellos que entienden que Dios es un Dios de generaciones. Tendrían que estar los hijos en esta mañana con sus padres ahí pegados, porque la generación, sí señor, Gonzalo, Julieta, Franco, ellos van a lograr lo que yo no logré, porque ellos nacieron en una generación diferente, una generación abierta. Tus hijos van a lograr lo que a vos te costó, pero para ellos nada será imposible, porque la palabra dice: serán ellos padres de multitudes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El aplauso más grande que existe en el cochera. Abraham fue el hombre que pudo edificar, establecer y transmitir una herencia rica a la siguiente generación. Abraham, él le creyó a Dios cuando Dios soltó su palabra. Quiero que me entiendan esto. Abraham le creyó a Dios cuando Dios soltó la palabra. Dijo: ¡pum! Esta palabra es para mí. Tal vez en ese momento Abraham, padre de multitudes, tal vez no entendía nada, no podía comprender lo que Dios estaba soltando. No tenía ni siquiera un solo hijo, pero él le creyó a Dios. Él se tomó de la palabra que Dios le estaba diciendo: te voy a cambiar tu nombre, vas a ser una persona de multitudes, vas a lograr cosas sobrenaturales, tu descendencia será bendita. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Lo importante es cuando vos le podés creer a Dios, cuando Dios te dice algo. Lo importante es cuando nos tomamos de la palabra de Dios. Mira, cuando uno cree y toma una decisión de obedecer a la palabra de Dios, ahí es cuando afectamos a nuestra generación, porque la decisión que voy a tomar, escuche bien, la decisión que voy a tomar como padre va a afectar la generación de mis hijos. Si tomo una mala decisión de ser un padre desobediente, de ser un padre mezquino, de ser un padre mano cerrada, de ser un padre que solamente pienso en el presente y me olvido de la generación que Dios me dio, no van a lograr nada. Pero si soy un padre con una mente abierta, si soy un padre que estoy velando por ellos, estoy luchando por ellos, ellos van a ser bendecidos, porque la decisión que vos tomes es la que va a marcar tu futuro. Abraham, sin ver nada, le creyó a Dios. Hay muchos que hoy sufren la consecuencia de malas decisiones. Hay muchos que sufren porque sus padres tomaron una decisión incorrecta. Nosotros, como padre natural y padre espiritual, debemos tomar decisiones correctas para que la bendición de Dios siga fluyendo, que no se termine aquí, sino que la bendición, aleluya, te pueda alcanzar, como dice la Escritura. Yo siento, amigos, quiero que me entiendan, yo siento que tu familia, tus hijos, todo lo que vos tenés ya es bendecido en el nombre de Jesús. Cuando reciben esta palabra, dicen amén. Dicen amén. Debemos entender que la decisión que tú y yo tomemos va a afectar a miles y a millones. A ver cuántas mentes pequeñas, cuántas mentes, a ver, mentes abiertas, mentes grandes, dicen miles y millones. No hablo tan solo de algunos, de pocos, estoy hablando de miles y millones. La decisión que la iglesia tome va a afectar a miles y a millones. Sí, señores, va a afectar a miles y a millones. El diablo no quiere que suelte esta palabra, pero esta palabra va a afectar a miles
Le estoy diciendo a esta ciudad que vamos a lograr, y Dios lo va a poner como padres de multitudes. Me gozo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, por favor. Lo que vamos a hacer en esta mañana es una transferencia generacional. Eso es lo que estamos haciendo. Yo cada vez que puedo orar con ellos y compartir 11 de la noche un tiempo de oración, mi esposa, mis 3 hijos y quien le habla, nos ponemos, oramos. Siempre te dije que Julieta es la más rebelde que tengo. Ella se opone a la oración, quiere que ore con ella sola, pero bueno, ahí hay una situación donde su hermano está orando, le pone los pies sobre la boca, los patea, porque oramos alrededor de la cama, se levanta, le hace burla mientras ellos están orando. Ahí el otro que está medio con los ojos entreabiertos le dice: no, ella no está orando, decirle que ore. Ustedes sigan orando, ella es chiquita, sigan orando. Y después de la oración, que yo siempre digo, vamos a declarar una bendición, y también hacemos algo, vamos a cortar toda maldición que viene de mi sangre. Yo digo, vamos a cortar toda maldición para que ustedes reciban la bendición de Dios. Y escuche esto, y después de compartir un momento de oración, vamos a la palabra y compartimos, y ahí viene la otra situación. ¿Por qué? Porque claro, le toca una vez a cada uno, pero siempre quiere leer Julieta no sabe leer, pero le puedo asegurar, hermanos, le puedo asegurar que cuando toma la Biblia, mi esposa está presente, te cuenta, porque es un cuento, te cuenta cada cosa que te sorprende. El otro día leía, decía, bueno, Jesús vio una nena, la nena estaba llorando, y como la nena lloraba, apareció Violeta, lo que ve ella, por ahí que saben, apareció Violeta. Hay una serie que se llama así, ¿verdad? No, acá todos ven enlaces del video que estoy que son todos súper espirituales. Y bueno, y aparece esa nena, y cuando aparece, tiene una manera de narrar, y realmente lo que ellos hacen, están imitando lo que uno hace. Ellos van a hacer lo que vos haces. Y esta es la manera de poder instruirlo en el camino. Y como dice el proverbio, y cuando fuere viejo, jamás se apartará del camino del Señor. Esos niños que están en brazos, esos bebés que las mamás lo están ahí amacando. Aquí también que tenemos ese bebé precioso. ¿Cuántos bebés más hay en la iglesia? Padres empiezan a recibir la unción de Abraham. Los padres, madre, ¿quieren que tu esposo tenga la unción de Abraham? Ni la casaron algunos, son tan duros. Diga, no para procrear, pero que tenga la unción de Abraham. ¿Agarraron ahora? Denle un aplauso al Señor. Fue Abraham, y escuche esto por favor, a él le tocó abrir el camino para la siguiente generación. Abraham dijo lo siguiente: yo voy a tomar la palabra es mía, voy a recibirla, voy a guardarla, voy a cubrir, y a través de esta palabra y de la decisión que yo tomé, aleluya, voy a bendecir a mi siguiente generación. La segunda generación fue la generación de este gran hombre, que su nombre fue Isaac, el hijo de la promesa. La generación, escuche esto, porque si la primera generación luchó, batalló, le tocó abrir el camino, la generación de Isaac fue la que recibió la herencia que el padre había luchado. Quiero que me entienda esto. La primera generación es la que abre el camino. Diga conmigo, la primera generación abre el camino, obedece la voz de Dios, le cree a Dios para
para que la siguiente generación pueda recibir la herencia que el Padre pagó. ¿Me están escuchando? Ahora mire esto, por favor. Porque la generación de Isaac no tuvo que hacer nada. No tuvo que pagar un precio. Solamente tuvo que tener un espíritu, como dice la palabra del Señor, que pueda aprender a guardar y cuidar lo que su padre había dejado. Como dijo Isaac, todo lo que tengo es lo que mi padre, aleluya, hizo para que yo pueda disfrutar. La tercera generación, diga conmigo, tercera generación es la que cumple el propósito de Dios. Y fue la generación de este gran engañador, pero después fue puesto como príncipe de Israel. Su nombre fue Jacob. Este gran hombre de Dios, en 3 generaciones vino la bendición de Dios. Abraham pagó un precio, abrió el camino. Isaac cuidó esa herencia. Y la tercera generación, la generación de Jacob, fue la que cumplió el propósito de Dios.